En el corazón de Detroit, Michigan, durante más de 150 años, se levantó un imperio que parecía indestructible. La Straw Brewery Company no era simplemente una cervecería, era un símbolo del sueño americano, una historia de inmigrantes que llegaron con nada y construyeron una dinastía que valdría miles de millones de dólares. Pero como tantas grandes historias americanas, esta no tendría un final feliz. La familia Straw controló durante 5 generaciones uno de los negocios cerveceros más importantes de Estados Unidos. En su apogeo, la empresa era la tercera cervecería más grande del país, con una fortuna familiar estimada en 9.000 millones de dólares. Tenían todo: riqueza, poder, prestigio y un legado que se remontaba a mediados del siglo XIX. Sin embargo, en menos de 2 décadas, todo se derrumbó. La empresa fue vendida, la fortuna se evaporó y la familia quedó fragmentada y, en muchos casos, financieramente arruinada. Esta no fue una historia de mala suerte o circunstancias imprevistas. Fue una autodestrucción metódica, orquestada por las decisiones desastrosas de los propios herederos, por la codicia, la incompetencia y los conflictos internos que envenenaron lo que 4 generaciones habían construido con tanto esfuerzo. Esta es la historia completa de cómo una de las familias más ricas de Estados Unidos perdió absolutamente todo. Es una advertencia sobre los peligros de la riqueza heredada sin responsabilidad, sobre la ambición sin prudencia y sobre cómo el éxito de una generación puede convertirse en la maldición de la siguiente. Nuestra historia comienza en 1850, cuando un joven alemán de 28 años, llamado Bernhard Straw, desembarcó en Estados Unidos con poco más que determinación y una receta familiar de cerveza que había sido perfeccionada durante generaciones en su Alemania natal. Como millones de inmigrantes europeos de la época, Bernhard huía de la inestabilidad política y económica de Europa, buscando oportunidades en el Nuevo Mundo. Bernhard eligió Detroit como su destino, una ciudad que en ese momento estaba experimentando un crecimiento explosivo gracias a su posición estratégica en los Grandes Lagos y su floreciente industria. Detroit era el lugar perfecto para un cervecero ambicioso, una población en rápido crecimiento, una gran comunidad de inmigrantes alemanes que apreciaban la buena cerveza y relativamente poca competencia establecida. Con ahorros limitados, Bernhard estableció una pequeña cervecería en el sótano de su casa. Su producto distintivo era una cerveza elaborada según el método tradicional alemán que su familia había perfeccionado, el proceso de fire brewing o elaboración con fuego directo. Este método, que involucraba calentar las cubas de elaboración con llamas abiertas en lugar de vapor, producía una cerveza con un sabor único y distintivo que rápidamente ganó admiradores. La cerveza Straw no era solo otra cerveza más en el mercado. Mientras Bernhard era un perfeccionista obsesivo que insistía en usar solo los mejores ingredientes: lúpulo importado de Europa, cebada de la más alta calidad y agua pura de los Grandes Lagos. Esta atención meticulosa a la calidad, combinada con su innovador método de elaboración, hizo que la cerveza Straw se destacara en un mercado cada vez más competitivo. Durante los primeros años, Bernhard personalmente entregaba barriles de cerveza en una carreta tirada por caballos, visitando tabernas, restaurantes y hogares en Detroit. Trabajaba jornadas de 16 horas, 7 días a la semana, reinvirtiendo cada centavo de ganancia en el negocio. Su esposa y sus hijos ayudaban en la producción, haciendo de la cervecería un verdadero negocio familiar desde el principio. Para la década de 1860, la pequeña operación en el sótano de Bernhard se había expandido considerablemente. La demanda de su cerveza había crecido tanto que necesitó construir una instalación de producción dedicada. En 1865, Bernhard construyó su primera cervecería comercial real, una instalación modesta pero eficiente que podía producir varios miles de barriles al año. El momento no podría haber sido mejor. La guerra civil había terminado y Estados Unidos entraba en un período de expansión económica sin precedentes. La población de Detroit se duplicó y luego se triplicó.
Las fábricas brotaban por toda la ciudad, atrayendo trabajadores de todo el mundo. Y todos esos trabajadores necesitaban cerveza después de largas jornadas en las fábricas. Bernhard Stroh demostró ser no solo un maestro cervecero, sino también un empresario astuto. Entendió que para competir en un mercado en crecimiento, necesitaba invertir en tecnología y marketing. Fue uno de los primeros cerveceros en Detroit en adoptar la refrigeración mecánica, lo que le permitió producir cerveza de manera consistente durante todo el año, no solo en los meses fríos. También fue pionero en el uso de la publicidad. Una época en que la mayoría de las cervecerías dependían del boca a boca, Stroh compraba anuncios en periódicos, patrocinaba eventos comunitarios y distribuía materiales promocionales elaborados. El logo de Stroh, con su característica llama, representando el método de Fire Brewing, se convirtió en una imagen familiar en todo Detroit. Cuando Bernhard Stroh murió en 1882, había transformado su operación de sótano en una de las cervecerías más exitosas de Michigan. Más importante aún, había establecido una cultura empresarial basada en la calidad, la innovación y el trabajo duro que definiría a la empresa durante las próximas décadas. Bernhard Stroh Jr., el hijo del fundador, asumió el control de la empresa en 1882. Había crecido en el negocio, aprendiendo cada aspecto de la elaboración de cerveza desde niño. Bajo su liderazgo, la empresa continuó su trayectoria ascendente. Bernhard Jr. era aún más ambicioso que su padre. Expandió la capacidad de producción, modernizó las instalaciones y comenzó a distribuir la cerveza Stroh más allá de Detroit, alcanzando otras ciudades de Michigan y estados vecinos. Para 1890, Stroh era la cervecería más grande de Detroit y una de las más importantes del Medio Oeste. La empresa enfrentó su primera crisis existencial con la llegada de la Prohibición en 1920. La 18ª enmienda, que prohibía la fabricación, venta y transporte de alcohol en Estados Unidos, amenazaba con destruir todo lo que 2 generaciones de Stroh habían construido. Cientos de cervecerías en todo el país cerraron sus puertas permanentemente durante este periodo, pero los Stroh demostraron la resiliencia y adaptabilidad que caracterizaría a las primeras generaciones de la familia. En lugar de cerrar, pivotaron. La cervecería comenzó a producir cerveza sin alcohol, o near beer como se le llamaba, refrescos, helados y malta para uso culinario. También entraron en el negocio de producción de hielo, aprovechando sus sistemas de refrigeración. Estas operaciones alternativas no eran tan rentables como la cerveza, pero mantuvieron la empresa viva y a los empleados trabajando durante los 13 años de la Prohibición. Más importante aún, mantuvieron intacta la infraestructura de producción y distribución, lista para reactivarse cuando la locura de la Prohibición finalmente terminara. Cuando la Prohibición fue derogada en 1933, Stroh estaba lista. Mientras muchas cervecerías habían desaparecido o estaban luchando por reiniciar operaciones, Stroh pudo reanudar la producción completa casi inmediatamente. La tercera generación de Stroh, liderada por Gary Stroh, había guiado a la empresa a través de la tormenta. Las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron la época dorada de Stroh Brewery Company. Estados Unidos experimentó una prosperidad económica sin precedentes, y Detroit estaba en el centro de todo como la capital automotriz del mundo. Los trabajadores de las fábricas de Ford, General Motors y Chrysler ganaban salarios buenos y tenían dinero para gastar, y muchos de ellos lo gastaban en cerveza Stroh. La cuarta generación de la familia, liderada por Peter Stroh, abuelo del Peter Stroh, que más tarde presidirá el colapso de la empresa, llevó la compañía a nuevas alturas. Invirtieron agresivamente en marketing, convirtiéndose en uno de los principales anunciantes en radio y más tarde en televisión. El eslogan Stroh's Fire Brewed se convirtió en parte del léxico cultural de Detroit. La empresa también se expandió geográficamente. Abrieron nuevas instalaciones de producción y distribución, llevando la cerveza Stroh a mercados en todo el país. Para la década de 1970, Stroh era una marca nacional reconocida,
aunque su fortaleza principal seguía siendo el Medio Oeste. Durante este periodo, la familia Stroh disfrutó de una riqueza extraordinaria. Vivían en mansiones en Grosse Pointe, el suburbio más exclusivo de Middletown, Detroit. Tenían yachts, autos de lujo y pertenecían a los clubes más prestigiosos. Los niños Stroh asistían a las mejores escuelas privadas y universidades de la Ivy League, pero quizás lo más importante es que durante esta era dorada, la familia mantuvo una cohesión notable. Los miembros de la familia que trabajaban en el negocio lo hacían con dedicación y competencia. Aquellos que no trabajaban en la empresa recibían dividendos generosos, pero no interferían en las operaciones. Había un respeto por el legado familiar y un entendimiento de que la empresa era más grande que cualquier individuo. Esta armonía, desafortunadamente, no duraría. Para entender completamente el colapso de Stroh, primero debemos entender las fuerzas sísmicas que estaban remodelando la industria cervecera estadounidense en las décadas de 1970 y 1980. La industria cervecera estadounidense había estado dominada durante décadas por cervecerías regionales como Stroh. Cada región del país tenía sus propias marcas locales favoritas. Stroh en el Medio Oeste, Schlitz en Milwaukee, Schaefer en Nueva York, Lone Star en Texas y docenas de otras. Estas cervecerías regionales coexistían en un equilibrio relativamente estable, pero ese equilibrio comenzó a romperse en los años 70 y 80 debido a varios factores. Consolidación masiva. Las cervecerías más grandes comenzaron a adquirir a las más pequeñas a un ritmo acelerado. Anheuser-Busch, fabricante de Budweiser, y Miller Brewing Company, propiedad del gigante tabacalero Philip Morris, emergieron como los dos titanes dominantes, con recursos financieros virtualmente ilimitados. Economías de escala. Las cervecerías más grandes podían producir cerveza a costos significativamente más bajos por unidad. Esto les permitía vender a precios más competitivos mientras mantenían márgenes de ganancias saludables o invertir más en marketing mientras mantenían precios similares. Marketing masivo. Anheuser-Busch y Miller gastaban cientos de millones de dólares en publicidad nacional, especialmente en televisión. Patrocinaban eventos deportivos importantes, compraban tiempo de publicidad durante el Super Bowl y bombardeaban a los consumidores con mensajes de marca. Las cervecerías regionales simplemente no podían competir con este nivel de gasto publicitario. Distribución nacional. Los dos gigantes habían construido redes de distribución que cubrían cada rincón del país. Podían colocar su producto en cualquier tienda, bar o restaurante en Estados Unidos. Las cervecerías regionales estaban limitadas a sus territorios tradicionales. Cambios en las preferencias del consumidor. Los consumidores más jóvenes mostraban menos lealtad a las marcas regionales tradicionales. Querían las marcas que veían en la televisión nacional, las cervezas asociadas, con eventos deportivos importantes y campañas publicitarias sofisticadas. Presión de precios. A medida que los gigantes reducían precios para ganar participación de mercado, las cervecerías más pequeñas se veían atrapadas. No podían igualar los precios sin destruir sus márgenes, pero mantener precios más altos significaba perder clientes. Para 1980, estaba claro que la industria cervecera se estaba consolidando en un oligopolio dominado por 2 o 3 jugadores principales. Las cervecerías regionales enfrentaban una elección existencial: crecer lo suficientemente grande como para competir con los gigantes, encontrar un nicho especializado o desaparecer. En 1982, Peter Stroh, representante de la quinta generación de la familia, asumió el liderazgo de la empresa a los 47 años. Peter era un producto de su tiempo. Había asistido a Princeton, obtenido un MBA, y estaba imbuido de las teorías de gestión empresarial que dominaban las escuelas de negocios en las décadas de 1970 y 80. Estas teorías enfatizaban el crecimiento agresivo, las adquisiciones audaces y el uso estratégico del apalancamiento financiero. Los héroes empresariales de la época eran los riders corporativos que compraban empresas con dinero prestado, las reestructuraban y las vendían con ganancias. El crecimiento orgánico lento y constante era visto como anticuado y poco ambicioso. Peter Stroh miró el panorama de la industria cervecera
y llegó a una conclusión que parecía lógica en ese momento. Stroh necesitaba crecer dramáticamente, o eventualmente sería aplastada por los gigantes. La empresa no podía simplemente continuar como una cervecería regional exitosa. Necesitaba convertirse en un jugador nacional de primer nivel. Esta evaluación no era necesariamente incorrecta. El problema fue la ejecución. Peter desarrolló una estrategia audaz. Stroh compraría otras cervecerías regionales que estaban luchando, consolidaría operaciones, eliminaría redundancias y usaría la escala combinada para competir más efectivamente con Anheuser, Busch y Miller. En teoría, era un plan brillante. En la práctica, sería desastroso. La estrategia de Peter tenía varios supuestos clave. 1. Sinergias operativas. Creía que al combinar múltiples cervecerías, podrían eliminar costos duplicados en producción, distribución y administración. 2. Poder de marca. Adquiriendo marcas establecidas con lealtad regional, Stroh instantáneamente expandiría su alcance geográfico. 3. Economías de escala. Una operación más grande podría negociar mejores precios con proveedores y competir más efectivamente en precio con los gigantes. 4. Apalancamiento financiero. El uso de deuda para financiar las adquisiciones era visto como inteligente. Después de todo, los intereses eran deducibles de impuestos y se esperaba que las ganancias futuras pagaran fácilmente los préstamos. Lo que Peter no anticipó adecuadamente fueron los desafíos monumentales de integración, las diferencias culturales entre organizaciones, la complejidad de gestionar operaciones dispares y cuán rápidamente el panorama competitivo continuaría deteriorándose para todos, excepto los dos gigantes principales. En 1981, Peter Stroh hizo su primer movimiento importante: la adquisición de Schaefer Brewing Company de Nueva York. Schaefer era una cervecería histórica, fundada en 1842, que alguna vez había sido la cerveza más popular en el área metropolitana de Nueva York. Pero para principios de los 80, Schaefer estaba en serios problemas. La empresa había perdido participación de mercado durante años frente a Budweiser y Miller. Sus instalaciones de producción estaban desactualizadas. Su base de consumidores envejecía sin atraer bebedores más jóvenes. Schaefer estaba sangrando dinero y sus propietarios estaban desesperados por vender. Para Stroh, Schaefer parecía una oportunidad perfecta. El precio de compra era relativamente bajo porque la empresa estaba en dificultades. Schaefer daría a Stroh acceso instantáneo al enorme mercado del noreste, particularmente Nueva York, y Peter creía que con la gestión adecuada y la inversión en marketing, la marca Schaefer podría revitalizarse. La adquisición se completó en 1981 y los problemas comenzaron casi inmediatamente. Problemas de integración. Las operaciones de Schaefer eran un desastre. Los sistemas de producción eran incompatibles con los de Stroh. Los contratos laborales eran diferentes y más costosos. La red de distribución estaba fragmentada. Integrar estas operaciones con las de Stroh resultó ser mucho más complejo y costoso de lo anticipado. Problemas de marca. La marca Schaefer estaba más dañada de lo que Peter había pensado. No era simplemente una cuestión de invertir en publicidad. Los consumidores más jóvenes veían a Schaefer como la cerveza de sus padres, anticuada y poco atractiva. Cambiar esta percepción requeriría años de esfuerzo sostenido y decenas de millones en marketing. Choque cultural. Los empleados de Schaefer, muchos de ellos sindicalistas de Nueva York con décadas en la empresa, chocaron con la cultura corporativa de Detroit de Stroh. Había resentimiento, desconfianza y resistencia al cambio. Problemas financieros. Aunque el precio de compra había sido bajo, los costos de reestructuración, actualización de instalaciones y marketing eran astronómicos. En lugar de ser inmediatamente rentable como se esperaba, Schaefer continuó perdiendo dinero bajo la propiedad de Stroh. Cualquier CEO prudente habría pausado en este punto, consolidado la adquisición de Schaefer, resuelto los problemas antes de proceder con más expansión. Pero Peter Stroh no era prudente, era ambicioso.
y estaba a punto de hacer una apuesta que sería aún más catastrófica. Si la adquisición de Schaefer fue un error, la compra de Schlitz Brewing Company en 1982 fue un desastre de proporciones épicas. Y sin embargo, en el 1900 momento parecía ser un golpe maestro. Joseph Schlitz Brewing Company de Milwaukee tenía una historia gloriosa. En las décadas de 1950 y 60, Schlitz había sido la cerveza número 2 en Estados Unidos, solo detrás de Budweiser. Su eslogan, "The Beer That Made Milwaukee Famous", era conocido en todo el país. En su apogeo, Schlitz producía millones de barriles al año y generaba enormes ganancias. Pero Schlitz había cometido uno de los errores más catastróficos en la historia del marketing corporativo estadounidense. En los años 70, en un esfuerzo por reducir costos y aumentar ganancias, Schlitz había cambiado su receta y proceso de elaboración, usando ingredientes más baratos y acortando el tiempo de fermentación. El resultado fue una cerveza de calidad notablemente inferior. Los consumidores se dieron cuenta inmediatamente. Las ventas se desplomaron. Schlitz intentó volver a la receta original, pero el daño estaba hecho. La confianza del consumidor se había perdido. Para principios de los 80, Schlitz estaba en caída libre, perdiendo cientos de millones de dólares. Cuando Peter Stroh tuvo la oportunidad de comprar Schlitz en 1982 por $500 millones, vio una oportunidad dorada. Schlitz todavía tenía instalaciones de producción masivas, una red de distribución nacional, reconocimiento de marca y un volumen de ventas que, aunque decreciente, todavía era sustancial. Peter creía que podía revitalizar la marca Schlitz mientras usaba sus instalaciones para expandir la producción de las cervezas Stroh. La junta directiva de Stroh, dominada por miembros de la familia, aprobó la adquisición. Fue financiada casi completamente con deuda. Stroh pidió prestados $500 millones, una cantidad astronómica para la época, apostando el futuro de la empresa en esta única jugada. Desde el momento en que la tinta se secó en el contrato, todo salió mal. Problemas de producción. Las instalaciones de Schlitz, aunque grandes, estaban mal mantenidas y tecnológicamente obsoletas. Requerían inversiones masivas solo para mantenerlas operativas, y mucho más para modernizarlas a los estándares de Stroh. Desastre de marca. La marca Schlitz estaba aún más dañada de lo que Peter había estimado. No era solo que las ventas estuvieran cayendo. Había un resentimiento activo entre los consumidores que sentían que Schlitz los había engañado con cerveza inferior. Ninguna cantidad de publicidad podía superar eso rápidamente. Complejidad operativa. De repente, Stroh estaba tratando de operar múltiples instalaciones de producción en múltiples estados, gestionar múltiples marcas con diferentes posicionamientos de mercado y coordinar una red de distribución que se extendía por todo el país. La empresa simplemente no tenía la experiencia gerencial o los sistemas de información para manejar esta complejidad. Carga de deuda. Los $500 millones en deuda requerían pagos masivos de intereses cada año. Esto significaba que Stroh necesitaba generar ganancias enormes solo para mantenerse al día con los pagos de la deuda, sin mencionar invertir en la revitalización de las marcas o la modernización de las instalaciones. Timing terrible. La adquisición de Schlitz ocurrió justo cuando Estados Unidos entraba en una recesión a principios de los 80. El consumo de cerveza se estancó. La competencia de precios se intensificó. Anheuser-Busch y Miller, con sus recursos prácticamente ilimitados, lanzaron guerras de precios que aplastaron los márgenes de todos los demás. Para 1983, apenas un año después de la adquisición de Schlitz, estaba claro que Stroh estaba en serios problemas. La empresa estaba perdiendo dinero trimestre tras trimestre. La carga de deuda era abrumadora. Las marcas adquiridas continuaban perdiendo participación de mercado, a pesar de las inversiones en marketing. Y los dos gigantes de la industria continuaban ganando poder. Los años siguientes a la adquisición de Schlitz fueron una lucha constante por la supervivencia. Peter Stroh y su equipo gerencial intentaron todo lo imaginable para hacer que la estrategia funcionara,
pero era como tratar de detener una hemorragia con benditas mientras el paciente continuaba sangrando. Intentos de revitalización de marca. Stroh gastó decenas de millones en campañas publicitarias para Schlitz, Schaefer y sus otras marcas. Contrataron agencias de publicidad de primer nivel, lanzaron nuevos eslóganes, patrocinaron eventos deportivos. Nada funcionó. El problema fundamental era que los consumidores ya no querían estas marcas. Querían Budweiser, Miller o Coors. Consolidación de operaciones. Stroh cerró algunas instalaciones de producción y consolidó operaciones en otras. Esto generó ahorros de costos, pero también resultó en despidos masivos que dañaron la moral y generaron publicidad negativa. Además, las instalaciones que permanecieron abiertas todavía requerían inversiones significativas para actualizarse. Nuevos productos. En un intento por atraer consumidores más jóvenes, Stroh lanzó nuevas variedades de cerveza, cervezas ligeras, cervezas Aice, extensiones de marca. Algunos productos tuvieron éxito modesto, pero ninguno fue el gran éxito que necesitaban. Recortes de costos. La empresa implementó rondas sucesivas de recortes de costos. Redujeron personal, negociaron más duramente con proveedores, retrasaron mantenimiento, recortaron gastos de marketing. Estos recortes ayudaron a corto plazo, pero debilitaron la empresa a largo plazo. Refinanciamiento de deuda. Stroh tuvo que refinanciar su deuda múltiples veces, a menudo en términos menos favorables. Los bancos estaban cada vez más nerviosos sobre la capacidad de Stroh para pagar y exigían tasas de interés más altas y garantías más estrictas. A pesar de todos estos esfuerzos, la situación continuaba deteriorándose. Las ventas caían año tras año, la participación de mercado se erosionaba, las pérdidas financieras se acumulaban y, lo que es más importante, la carga de deuda se volvía cada vez más insostenible. Para finales de los años 80, Stroh había caído del tercer lugar al cuarto lugar en la industria cervecera estadounidense, superada por Coors. Pero incluso eso no contaba toda la historia. Mientras Anheuser-Busch y Miller continuaban creciendo y dominando el mercado, Stroh se estaba encogiendo. La brecha entre Stroh y los líderes de la industria se había convertido en un abismo. Mientras la empresa luchaba en el mercado, las tensiones dentro de la familia Stroh se intensificaban dramáticamente. Para finales de los 80, había más de 50 miembros de la familia Stroh que tenían participación en la empresa, abarcando múltiples generaciones con intereses muy diferentes. Los gerentes versus los accionistas pasivos. Algunos miembros de la familia trabajaban activamente en el negocio, liderando departamentos, tomando decisiones operativas. Otros eran simplemente accionistas que recibían dividendos pero no participaban en las operaciones. Estos dos grupos tenían prioridades fundamentalmente diferentes. Los gerentes familiares querían reinvertir ganancias en el negocio, modernizar instalaciones, invertir en marketing a largo plazo. Los accionistas pasivos querían dividendos grandes y consistentes. Habían crecido acostumbrados a un cierto estilo de vida financiado por la empresa familiar y no querían ver reducidos sus ingresos. Generaciones en conflicto. La quinta generación, los hijos de aquellos que habían dirigido la empresa en su apogeo, tenía un sentido de conexión con el negocio y el legado familiar. Habían crecido escuchando historias de Bernhard Stroh y los sacrificios que las generaciones anteriores habían hecho para construir la empresa. La sexta generación, los nietos y bisnietos, tenía una conexión mucho más tenue. Muchos habían crecido en riqueza extrema, asistido a escuelas de élite y tenían poca experiencia o interés en el negocio cervecero. Para ellos, Stroh Brewery era simplemente una fuente de ingresos, no un legado sagrado. Debates sobre estrategia. A medida que las adquisiciones de Schaefer y Schlitz claramente fracasaban, estalló un debate amargo dentro de la familia sobre qué hacer a continuación. Algunos argumentaban que la empresa debía venderse mientras todavía tenía algún valor, permitiendo a la familia diversificar su riqueza y evitar una pérdida total. Otros insistían en que vender la empresa, que había sido el centro de la familia durante 5 generaciones, era impensable. La empresa debía preservarse a cualquier costo. Algunos culpaban a Peter Stroh
personalmente por las adquisiciones desastrosas y exigían su remoción. Otros lo defendían, argumentando que había tomado las únicas decisiones posibles dadas las realidades de la industria. Algunos querían duplicar la apuesta, haciendo más adquisiciones o inversiones arriesgadas para intentar crecer hasta salir de los problemas. Otros querían una estrategia conservadora de consolidación y contracción. Problemas de gobernanza. La estructura de gobierno corporativo de Stroh, que había funcionado bien cuando la familia era más pequeña y más cohesionada, se estaba rompiendo bajo la presión de tantos accionistas con intereses divergentes. Las reuniones de la junta familiar se volvieron cada vez más contenciosas. Las decisiones que antes se tomaban rápidamente ahora requerían meses de debate y negociación. Diferentes facciones de la familia se aliaban entre sí, formaban bloques de votación, contrataban sus propios abogados y asesores financieros. Presión por dividendos. A pesar de las pérdidas financieras de la empresa, muchos miembros de la familia continuaban exigiendo dividendos sustanciales. Habían construido sus vidas en torno a un cierto nivel de ingresos de la empresa, y no estaban dispuestos a ajustar sus estilos de vida. Esto creó una situación insostenible. La empresa estaba perdiendo dinero, enterrada en deuda, y desesperadamente necesitaba retener cada dólar para inversiones críticas. Pero la familia propietaria estaba extrayendo capital en forma de dividendos. Era como sacar sangre de un paciente que ya estaba anémico. Peter Stroh y el equipo gerencial se encontraban en una posición imposible. Necesitaban tomar decisiones difíciles y a menudo dolorosas para salvar la empresa, pero cada decisión tenía que ser aprobada por una familia cada vez más dividida y disfuncional. Las reuniones familiares se convertían en batallas campales, con acusaciones, recriminaciones y amenazas legales volando en todas direcciones. El factor del estilo de vida. Un problema particularmente insidioso era que muchos miembros de la familia habían construido estilos de vida extraordinariamente caros, basados en los dividendos de Stroh. Tenían mansiones con personal completo, múltiples residencias, yachts, aviones privados, membresías en clubes exclusivos y gastos personales que alcanzaban millones de dólares al año. Cuando se les pedía que redujeran sus extracciones de la empresa para ayudar a salvarla, muchos simplemente no podían o no querían hacerlo. Algunos literalmente no sabían cómo vivir con menos. Otros se negaban por principio, sintiendo que tenían derecho a la riqueza que sus antepasados habían creado. Esta mentalidad de derecho sería uno de los factores más destructivos en el colapso de Stroh. En lugar de ver la empresa como algo que necesitaba ser nutrido y protegido, muchos herederos la veían como una vaca lechera que existía para financiar sus estilos de vida. Los años 90 comenzaron con Stroh en una posición precaria, pero aún no completamente desesperada. La empresa todavía era la cuarta cervecería más grande de Estados Unidos. Todavía tenía marcas reconocidas. Todavía generaba miles de millones en ingresos anuales, pero bajo la superficie, la situación era grave, la espiral de la deuda, la carga de deuda de las adquisiciones de los años 80, continuaba siendo un peso aplastante. Stroh estaba pagando decenas de millones de dólares en intereses cada año, dinero que no podía invertirse en marketing, modernización de instalaciones o desarrollo de productos. Era un círculo vicioso. La deuda impedía las inversiones necesarias para crecer, y la falta de crecimiento hacía más difícil pagar la deuda. Para 1990, los bancos estaban cada vez más nerviosos sobre la exposición a Stroh. La empresa tuvo que ofrecer garantías adicionales, aceptar convenios financieros más restrictivos y pagar tasas de interés más altas para mantener sus líneas de crédito. Algunos bancos comenzaron a reducir su exposición, negándose a extender más crédito. Erosión continua de participación de mercado. A pesar de todos los esfuerzos de marketing, las marcas de Stroh continuaban perdiendo terreno. Schlitz, que alguna vez había sido la número 2 en el país, había caído a una participación de mercado de un solo dígito y continuaba cayendo. Schaefer había desaparecido prácticamente en muchos mercados. Incluso, la marca principal Stroh estaba perdiendo su dominio en su mercado base del Medio Oeste. El problema fundamental era que Stroh estaba atrapada en el
Middle Market, el espacio entre las marcas premium masivas como Budweiser y las cervezas artesanales de nicho que estaban comenzando a emerger. Los consumidores que querían una cerveza mainstream compraban Budweiser o Miller. Los consumidores que querían algo diferente buscaban las nuevas cervezas artesanales. Stroh no ofrecía una propuesta de valor convincente para ninguno de los dos grupos. La revolución de la cerveza artesanal, irónicamente, mientras Stroh luchaba, una nueva ola de pequeñas cervecerías artesanales estaba comenzando a florecer en Estados Unidos. Empresas como Sierra Nevada, Sam Adams y docenas de microcervecerías locales estaban capturando la imaginación de los consumidores con cervezas innovadoras, sabores únicos y narrativas de marca auténticas. Estas cervecerías artesanales estaban haciendo exactamente lo contrario de lo que Stroh había intentado. En lugar de crecer agresivamente y competir en escala, se mantenían pequeñas, enfocadas y auténticas. En lugar de tratar de ser todo para todos, servían a nichos específicos con productos distintivos, y estaba funcionando. Stroh consideró entrar en el mercado de cerveza artesanal, pero era una mala opción cultural. La empresa estaba organizada para producción masiva y distribución a gran escala. No tenía la agilidad, la creatividad o la autenticidad que el mercado artesanal demandaba. Los intentos de Stroh de lanzar productos craft style fueron recibidos con escepticismo por los consumidores que podían distinguir fácilmente una cerveza artesanal genuina de un producto corporativo disfrazado. Cambios demográficos. El núcleo de consumidores de Stroh, trabajadores de clase media en el medio oeste industrial, estaba envejeciendo y disminuyendo. La base industrial de Detroit y otras ciudades del Rust Belt estaba colapsando. Las fábricas cerraban, los trabajos desaparecían y las personas se mudaban. Los jóvenes consumidores en crecimiento estaban en diferentes regiones y tenían diferentes preferencias. A medida que la situación se volvía cada vez más desesperada en los años 90, Stroh intentó una serie de estrategias de último momento para salvar la empresa. Venta de activos. Stroh comenzó a vender activos no esenciales para generar efectivo. Instalaciones de producción fueron cerradas y vendidas. Propiedades inmobiliarias fueron liquidadas. Equipos fueron vendidos. Esto generó infusiones de efectivo a corto plazo que ayudaron a pagar deuda y mantener las operaciones, pero también redujo la capacidad de producción y flexibilidad operativa de la empresa. Licenciamiento de marcas. Stroh intentó generar ingresos licenciando algunas de sus marcas a otras cervecerías para producción y distribución en ciertos mercados. Esto generó algunos ingresos de regalías, pero también diluyó el control de la empresa sobre sus propias marcas y creó confusión en el mercado. Joint ventures y alianzas. Stroh exploró varias asociaciones potenciales con otras cervecerías, tanto nacionales como internacionales. La idea era combinar recursos, compartir costos de distribución y crear sinergias. Pero estas discusiones invariablemente se estancaban porque Stroh estaba negociando desde una posición de debilidad. Los socios potenciales podían ver que Stroh estaba desesperada y exigían términos que la familia consideraba inaceptables. Reestructuración corporativa. Stroh pasó por múltiples rondas de reestructuración, trayendo nuevos ejecutivos, reorganizando departamentos, implementando nuevos sistemas de gestión. Cada reestructuración prometía ser el punto de inflexión que finalmente cambiaría las cosas. Ninguna lo hizo. El problema fundamental era que ninguna de estas tácticas abordaba los problemas estructurales subyacentes. Stroh estaba sobreapalancada, sus marcas estaban dañadas, y operaba en una industria que se había consolidado en un oligopolio donde solo los jugadores más grandes podían sobrevivir. El debate sobre la venta, para mediados de los 90, era cada vez más claro para muchos dentro de la familia que la empresa probablemente no podría salvarse como una operación independiente. Esto llevó a debates intensos y emocionalmente cargados sobre si vender la empresa. Los argumentos a favor de vender eran convincentes desde una perspectiva financiera. La empresa continuaba perdiendo valor cada año que pasaba. Vender ahora, mientras todavía había algún valor,
permitiría a la familia recuperar algo de su riqueza. Continuar operando requeriría más inversión de capital que la familia no podía permitirse. El estrés de tratar de salvar la empresa estaba destrozando a la familia. Los argumentos en contra de vender eran principalmente emocionales pero poderosos. La empresa había estado en la familia durante casi 150 años. Vender sería traicionar el legado de Bernhard Stroh y todas las generaciones que habían trabajado para construir la empresa. La identidad de la familia estaba entrelazada con la cervecería. Había un sentido de obligación hacia los empleados, muchos de cuyas propias familias habían trabajado para Stroh durante generaciones. Estas discusiones se volvieron cada vez más amargas, dividiendo a la familia en facciones hostiles. Algunos miembros de la familia dejaron de hablarse entre sí. Se amenazaron demandas. Las reuniones familiares requerían la presencia de abogados. En 1996, Stroh hizo un último intento desesperado de cambiar su destino: la adquisición de ciertas marcas y activos de G. Heilemann Brewing Company, otra cervecería regional en quiebra. Esta adquisición trajo marcas como Colt 45, Old Style y otras a la cartera de Stroh. En la superficie, parecía una repetición de la estrategia de los años 80 que había sido tan desastrosa. Pero los defensores argumentaban que esta vez era diferente. Las marcas se adquirieron a precios de liquidación, y Stroh podría producirlas en instalaciones existentes sin necesidad de grandes inversiones adicionales. La realidad fue que esta adquisición simplemente agregó más complejidad a una empresa que ya estaba abrumada. Stroh ahora tenía un portafolio aún más grande de marcas en declive que gestionar, cada una con sus propios desafíos de posicionamiento y marketing. Para 1997, la situación financiera se había vuelto crítica. Stroh estaba violando los convenios de sus acuerdos de deuda. Los bancos estaban exigiendo pagos acelerados. Los proveedores estaban exigiendo pago por adelantado porque temían que Stroh no pudiera pagar sus facturas. La empresa estaba, en términos prácticos, insolvente. La decisión final. A finales de 1998, la familia Stroh finalmente enfrentó la realidad inevitable. La empresa no podía continuar como una operación independiente. Tenía que ser vendida, y tenía que suceder rápidamente antes de que no quedara nada que vender. Peter Stroh, quien había presidido el declive durante casi 2 décadas, anunció que la empresa estaba oficialmente a la venta. Se contrató a banqueros de inversión para encontrar compradores. El mensaje a los compradores potenciales era claro. Stroh necesitaba venderse rápido, y la familia estaba dispuesta a aceptar ofertas que apenas unos años antes habrían considerado insultantemente bajas. La noticia devastó a los empleados de Stroh, muchos de los cuales habían dedicado toda su vida laboral a la empresa. Devastó a la ciudad de Detroit, donde Stroh había sido una institución durante casi 150 años. Y devastó a muchos miembros de la familia que nunca habían creído que llegaría a esto. En 1999 se completó la venta de Stroh Brewery Company. Pero no fue una venta simple a un solo comprador. En cambio, la empresa fue desmembrada, con diferentes partes vendidas a diferentes compradores. Pabst Brewing Company adquirió las marcas Stroh, Schaefer, Schlitz y varias otras, junto con ciertas instalaciones de producción. Pabst misma era una cervecería en declive que había sobrevivido principalmente comprando marcas antiguas a precios de liquidación. Miller Brewing Company adquirió algunas de las instalaciones de producción de Stroh y ciertos derechos de distribución. Otras marcas y activos se vendieron a varios compradores más pequeños. El precio total recibido por la familia Stroh fue aproximadamente 350 a 400 millones de dólares, una fracción de lo que la empresa había valido en su apogeo. Y de ese precio de venta, una porción sustancial tuvo que ir directamente a pagar las deudas pendientes de la empresa. Cuando todo se liquidó, cada uno de los más de 50 miembros de la familia Stroh recibió una parte de los ingresos. Para algunos, especialmente aquellos en las generaciones mayores que habían vivido modestamente, era todavía una suma sustancial de dinero. Para otros,
especialmente aquellos que habían estado viviendo estilos de vida extraordinariamente caros, financiados por dividendos de Stroh, era decepcionantemente poco. El fin de una era. El 12 de mayo de 1999, las puertas de la última cervecería propiedad de Stroh, en Detroit, se cerraron permanentemente. Los empleados se reunieron afuera, muchos llorando, mientras 149 años de historia llegaban a su fin. La familia que había construido un imperio cervecero ya no estaba en el negocio de la cerveza. Las marcas Stroh, Schlitz y Schaefer continuarían existiendo en nombre, producidas por otros bajo licencia. Pero serían sombras de lo que alguna vez fueron, marcas de descuento vendidas principalmente en base al precio, sin la inversión en marketing o el orgullo de propiedad que alguna vez las había hecho grandes. Para Detroit, la pérdida de Stroh fue otro golpe devastador a una ciudad que ya estaba en declive terminal. La industria automotriz estaba contrayéndose. Las fábricas cerraban. La población estaba disminuyendo. Y ahora, una de las últimas grandes empresas, fundadas y operadas en Detroit, había desaparecido. Cuando el polvo se asentó, después de la venta de Stroh Brewery Company, en 1999, la familia Stroh colectivamente tenía cientos de millones de dólares en efectivo. Para muchos observadores externos, parecía que a pesar de perder la empresa, la familia había logrado salir con suficiente riqueza para asegurar su futuro durante generaciones. La realidad sería muy diferente. El problema fundamental era que los miembros de la familia Stroh, especialmente aquellos en las generaciones más jóvenes, nunca habían aprendido a administrar riqueza. Durante generaciones, la familia había tenido un activo productivo, la cervecería, que generaba ingresos consistentes en forma de dividendos. Los miembros de la familia simplemente gastaban esos dividendos, sabiendo que llegarían más el próximo trimestre. Ahora, en lugar de un activo productivo, tenían una suma global de efectivo, y la mayoría no tenía idea de cómo preservar ese capital, mucho menos hacerlo crecer. La falta de educación financiera. Una de las fallas más graves de las generaciones anteriores de Stroh fue no preparar a sus herederos para gestionar riqueza. Los niños Stroh crecieron en lujo extremo, asistiendo a las mejores escuelas, viajando por el mundo, sin nunca preocuparse por el dinero. Pero nadie les enseñó los principios fundamentales de la gestión financiera. No entendían conceptos como la diferencia entre capital y rendimiento, la importancia de la diversificación, cómo evaluar oportunidades de inversión, los peligros del apalancamiento excesivo, la necesidad de vivir dentro de sus medios basados en rendimientos sostenibles, no en capital. Muchos herederos Stroh pensaban en su parte de los ingresos de la venta como su dinero para gastar como quisieran, no como capital que necesitaba ser preservado y gestionado cuidadosamente para generar ingresos de por vida. La mentalidad de gasto. Décadas de dividendos generosos habían creado una mentalidad de gasto entre muchos miembros de la familia. Estaban acostumbrados a un cierto nivel de vida, y no estaban dispuestos o no podían ajustarse a la nueva realidad. Un heredero Stroh, típico de la quinta o sexta generación, podrían haber estado recibiendo $500,000 a $1,000,000 o más en dividendos anuales de la empresa. Habían construido sus vidas en torno a ese nivel de ingresos. Hipotecas de mansiones, pagos de autos de lujo, matrículas de escuelas privadas, vacaciones extravagantes, personal doméstico, membresías de clubes. Después de la venta, ese heredero podría haber recibido, digamos, 5 a 8 millones de dólares en efectivo. Parece una fortuna, y lo es para la mayoría de las personas, pero invertido conservadoramente, esos 5 a 8 millones de dólares podrían generar solo $200,000 a $400,000 al año en ingresos, menos de la mitad de lo que habían estado recibiendo en dividendos. La respuesta racional habría sido ajustar dramáticamente sus estilos de vida, vender las mansiones, reducir el gasto, vivir dentro de los rendimientos sostenibles de su capital. Pero muchos herederos Stroh no hicieron eso. En cambio, continuaron gastando como antes, gastando capital en lugar de solo vivir de los rendimientos. Compuesto con el problema del gasto excesivo,
estaba una serie de decisiones de inversión desastrosas que destruyeron gran parte de la riqueza restante de la familia. Inversiones en negocios fallidos. Muchos herederos Stroh, tal vez tratando de replicar el éxito empresarial de sus antepasados, invirtieron fuertemente en varios negocios. Casi todos fracasaron espectacularmente. Algunos ejemplos reportados incluyen: un heredero invirtió millones en un restaurante de alta gama en Detroit que cerró en menos de 2 años. Otro financió una startup tecnológica durante la burbuja.com que nunca generó ingresos. Varios invirtieron en desarrollos inmobiliarios justo antes de la crisis financiera de 2008. Otros fueron atraídos a esquemas de oportunidades de inversión que resultaron ser fraudes o casi fraudes. El problema común era la falta de debida diligencia. Los herederos Stroh estaban acostumbrados a ser tratados con deferencia debido a su apellido y riqueza. Cuando asesores les presentaban oportunidades de inversión, a menudo no hacían las preguntas difíciles o no buscaban opiniones independientes, confiaban en personas que no deberían haber confiado y perdieron millones como resultado. Préstamos familiares y garantías. La dinámica familiar complicó aún más las cosas. Cuando un miembro de la familia tenía problemas financieros o quería financiar un negocio, a menudo acudía a otros miembros de la familia por préstamos o garantías. Estos acuerdos raramente eran formalizados adecuadamente con documentación legal apropiada. Eran acuerdos entre familia, basados en confianza y relaciones. Cuando las cosas salían mal, y a menudo salían mal, no había recurso legal claro. Esto llevó a amargas disputas, relaciones rotas y pérdidas financieras para múltiples miembros de la familia. Asesores depredadores. La riqueza de los Stroh atrajo una variedad de asesores financieros, gestores de dinero y consultores de inversión. Algunos legítimos, pero muchos no. Los herederos que carecían de sofisticación financiera eran blancos fáciles. Algunos asesores cobraban tarifas exorbitantes por servicios mediocres. Otros ponían a los clientes Stroh en inversiones inapropiadas de alto riesgo, porque generaban comisiones más altas. Algunos eran directamente fraudulentos, desviando fondos o ejecutando esquemas Ponzi. Un caso particularmente notorio involucró a un asesor financiero que convenció a varios herederos Stroh de invertir en un fondo de cobertura que supuestamente generaba rendimientos extraordinarios. El fondo resultó ser un fraude, y los herederos perdieron decenas de millones colectivamente. Especulación en el mercado. Algunos herederos Stroh, creyendo que podían replicar o superar los rendimientos del mercado, se involucraron en trading especulativo. Operaban con opciones, compraban acciones de penny stocks, invertían en commodities, a menudo usando apalancamiento para amplificar sus apuestas. Casi universalmente, estos esfuerzos especulativos resultaron en pérdidas significativas. Los herederos descubrieron demasiado tarde que los mercados financieros son implacables con los aficionados que piensan que son más inteligentes que los profesionales. La crisis financiera de 2008. El golpe de gracia para muchos herederos, Stroh, llegó con la crisis financiera global de 2008 a 2009. Aquellos que habían invertido fuertemente en acciones vieron cómo sus carteras caían un 40 a 50%. Los que habían invertido en bienes raíces vieron cómo los valores de las propiedades se desplomaban. Pero el impacto fue particularmente devastador para aquellos que habían usado apalancamiento. Algunos herederos habían pedido prestado contra sus carteras de inversión para financiar compras o inversiones adicionales. Cuando los mercados colapsaron, enfrentaron llamadas de margen y se vieron obligados a vender activos a precios de pánico, cristalizando pérdidas masivas. Otros habían garantizado personalmente préstamos para negocios o inversiones que fallaron durante la crisis. Se encontraron personalmente responsables de millones en deudas que no podían pagar. Otro factor importante en la destrucción de la riqueza familiar Stroh fue la epidemia de divorcios y litigios que plagó a la familia en los años posteriores a la venta de la empresa. Divorcios costosos. Las tasas de divorcio entre los herederos Stroh fueron extraordinariamente altas. Esto no es inusual entre familias de gran riqueza. De hecho, hay investigaciones que muestran que la riqueza heredada puede estresar los matrimonios de múltiples maneras. Algunos matrimonios se rompieron
debido al estrés de perder la empresa familiar y el estatus que conllevaba. Otros se desmoronaron cuando los problemas financieros comenzaron a acumularse. Algunos simplemente sucumbieron a las tentaciones que la riqueza hace posibles. Cada divorcio era financieramente devastador. Michigan es un estado de propiedad comunitaria, lo que significa que los activos generalmente se dividen 50-50 en un divorcio. Un heredero Stroh, que recibió $8 millones de la venta de la empresa, podría terminar con solo $4 millones después de un divorcio. Pero los costos iban más allá de la división de activos. Los divorcios de alto patrimonio neto a menudo involucran batallas legales prolongadas y costosas. No era inusual que un divorcio de Stroh consumiera $500.000 o más en honorarios legales para ambas partes combinadas. Y luego estaban los acuerdos de manutención conyugal y manutención de hijos. Debido a que muchos herederos Stroh habían estado viviendo estilos de vida extremadamente caros durante sus matrimonios, los tribunales, a menudo, ordenaban pagos de manutención sustanciales para mantener al cónyuge en el estilo de vida al que estaban acostumbrados. Litigios entre miembros de la familia. Quizás aún más destructivo que los divorcios fueron los litigios entre los propios miembros de la familia Stroh. A medida que la riqueza disminuía y el estrés financiero aumentaba, los miembros de la familia se volvían unos contra otros. Las demandas involucraban disputas sobre la distribución de los ingresos de la venta de la empresa, acusaciones de que ciertos miembros de la familia habían recibido tratamiento preferencial, reclamos relacionados con préstamos familiares no pagados, disputas sobre propiedades familiares y otros activos, acusaciones de mala gestión por parte de aquellos que habían servido como fiduciarios o en otros roles fiduciarios. Estos litigios eran emocional y financieramente devastadores. Las familias que alguna vez habían sido cercanas se fragmentaron en facciones hostiles. Los hermanos dejaron de hablarse, los primos se convirtieron en enemigos y los costos legales eran astronómicos. No era inusual que un solo caso de litigio familiar consumiera millones de dólares en honorarios legales a lo largo de años de procedimientos. Y debido a que ambas partes en estos casos a menudo tenían recursos sustanciales, al menos al principio, los litigios tendían a prolongarse, con cada lado contratando abogados de primer nivel y luchando por cada punto. En algunos casos, los herederos Stroh gastaron más en litigarse entre sí de lo que estaba en juego en la disputa. Pero para ese punto, los casos se habían vuelto tanto sobre principios, ego y venganza como sobre dinero. A medida que el dinero se agotaba, los herederos Stroh se vieron obligados a hacer ajustes dolorosos en sus estilos de vida. Para muchos, que nunca habían conocido otra cosa que el lujo extremo, estos ajustes eran psicológicamente devastadores. La venta de las mansiones, una por una, las grandes propiedades en Grosse Pointe y otros enclaves exclusivos fueron puestas a la venta. Estas casas, algunas de las cuales habían estado en la familia durante generaciones, representaban no solo riqueza, sino identidad y estatus. Pero en el mercado inmobiliario post-2008, especialmente en Detroit, que estaba en declive terminal, estas propiedades eran difíciles de vender. Las mansiones que podrían haber valido 5 a 10 millones de dólares en su apogeo se vendían por 2 a 3 millones de dólares, si es que se vendían. Algunas simplemente no encontraban compradores a ningún precio y fueron finalmente ejecutadas por los bancos. La pérdida de estatus, para muchos herederos Stroh, su identidad estaba profundamente entrelazada con ser parte de una de las familias más prominentes de Detroit. Eran miembros de los clubes más exclusivos, asistían a los eventos sociales más prestigiosos, servían en juntas de organizaciones benéficas importantes. A medida que su riqueza disminuía, descubrieron que su estatus social disminuía con ella. Las membresías de clubes que no podían pagar fueron canceladas. Las invitaciones a eventos de élite se secaron. Las posiciones en juntas fueron a otros con más recursos para donar. Esto fue particularmente difícil para aquellos cuya identidad completa se había construido en torno a ser un Stroh. Despojados de la riqueza y el estatus que venían con el nombre, tuvieron que enfrentar la pregunta: ¿quién soy sin eso? Problemas de empleo. Muchos herederos Stroh
Nunca habían tenido trabajos reales o carreras significativas. Algunos habían trabajado en la cervecería en posiciones que francamente existían principalmente para darles títulos e ingresos. Otros nunca habían trabajado en absoluto, viviendo enteramente de dividendos familiares. Ahora, en sus 40s, 50s o incluso 60s, algunos se encontraban necesitando encontrar empleo por primera vez en sus vidas, pero no tenían habilidades comercializables, experiencia laboral relevante o, en muchos casos, la ética de trabajo necesaria para tener éxito en trabajos normales. Algunos intentaron iniciar negocios o consultorías, comercializando su nombre y conexiones familiares. Pero el nombre Straw, que alguna vez abrió puertas, ahora estaba asociado con fracaso empresarial y decadencia familiar, y las conexiones valían cada vez menos en un Detroit que él mismo estaba colapsando. Problemas de salud mental y abuso de sustancias. El estrés de la pérdida financiera, combinado con la pérdida de identidad y propósito, llevó a problemas significativos de salud mental entre algunos herederos Straw. La depresión era común, comprensiblemente. Algunos herederos desarrollaron problemas de ansiedad severos relacionados con sus preocupaciones financieras. Otros recurrieron al alcohol o las drogas para hacer frente a la situación, llevando a problemas de adicción. Hubo reportes de al menos un suicidio entre los herederos Straw, aunque los detalles nunca se hicieron completamente públicos. Varios otros tuvieron intentos de suicidio o crisis de salud mental que requirieron hospitalización. El tratamiento para estos problemas era costoso, y muchos herederos descubrieron que ya no podían pagar la atención de salud mental de primer nivel a la que estaban acostumbrados. Algunos terminaron dependiendo de programas de salud pública o de caridad. La culminación de décadas de mala gestión financiera, gasto excesivo y malas inversiones fue una ola de quiebras entre los herederos Straw. Los detalles exactos son difíciles de confirmar, porque muchas quiebras se manejaron discretamente o se sellaron, pero múltiples fuentes confirman que al menos una docena de herederos Straw declararon bancarrota personal en los años 2000 y principios de 2010. El patrón típico, un heredero Straw típico que terminó en bancarrota, seguía un patrón predecible. 1. Recibieron varios millones de dólares de la venta de la empresa en 1999. 2. Continuaron viviendo un estilo de vida caro, gastando capital en lugar de solo rendimientos. 3. Hicieron inversiones pobres que resultaron en pérdidas significativas. 4. Pasaron por uno o más divorcios costosos. 5. Pidieron prestado contra sus activos restantes para mantener su estilo de vida. 6. Fueron golpeados por la crisis financiera de 2008, que devastó tanto sus inversiones como su capacidad de pedir prestado. 7. Finalmente, se encontraron con más deudas que activos, sin capacidad de generar ingresos suficientes para pagar las deudas. Casos específicos. Aunque muchos detalles permanecen privados, algunos casos de quiebra de Straw se hicieron públicos y ilustran el patrón más amplio. Un heredero, que había recibido aproximadamente 6 millones de dólares de la venta de la empresa, declaró bancarrota menos de una década después, con solo $50,000 en activos, pero más de 3 millones de dólares en deudas. ¿Cómo fue posible? Había continuado viviendo en una mansión de 2 millones de dólares, con una hipoteca de $1.500.000, conduciendo autos de lujo, arrendados a $2.000 al mes cada uno, y enviando a sus hijos a escuelas privadas de élite, $60,000 por año por niño. Cuando su capital se agotó, comenzó a pedir prestado, acumulando deudas de tarjetas de crédito, líneas de crédito sobre el valor de la vivienda y préstamos personales. Eventualmente, la casa de naipes colapsó. Otro heredero invirtió casi toda su parte de la venta de la empresa, aproximadamente $8 millones, en un desarrollo de condominios de lujo en el centro de Detroit, creyendo que la ciudad estaba al borde de un renacimiento. El proyecto se completó en 2007, justo cuando la crisis financiera golpeaba. Los condominios no se vendieron. El heredero no pudo pagar los préstamos de construcción. Los prestamistas ejecutaron la hipoteca del proyecto, y el heredero terminó personalmente responsable de millones en déficit. Declaró bancarrota con deudas que excedían los $10 millones.
Una heredera gastó su fortuna de una manera diferente, pero igualmente destructiva. Desarrolló un problema de adicción a las compras compulsivas, gastando millones en ropa de diseñador, joyas, arte y antigüedades. Su casa estaba llena de artículos de lujo, muchos aún con las etiquetas puestas, nunca usados. También era extremadamente generosa, dando dinero libremente a amigos, causas benéficas y cualquiera con una historia triste. Para cuando buscó ayuda, había gastado más de $7 millones en menos de 5 años. Declaró bancarrota con activos mínimos y deudas sustanciales de tarjetas de crédito. El estigma de la quiebra. Para los herederos Stroh, acostumbrados a ser vistos como miembros de la élite de Detroit, la quiebra era profundamente humillante. Los procedimientos de quiebra son asuntos públicos, lo que significa que los detalles de sus finanzas, las deudas, los acreedores, los activos restantes, se convirtieron en registro público. Los medios de comunicación locales en Detroit cubrieron varias de las quiebras de Stroh, a menudo con un tono de schadenfreude. Placer ante la desgracia de los ricos caídos. Los artículos detallaban cómo los miembros de una de las familias más ricas de Estados Unidos ahora estaban en quiebra, incapaces de pagar sus deudas. Para algunos herederos, este escrutinio público era casi tan doloroso como la pérdida financiera en sí. Habían pasado de ser respetados pilares de la comunidad a ser ejemplos de advertencia de riqueza mal administrada. El impacto en las generaciones futuras. Las quiebras no solo afectaron a los herederos individuales, sino también a sus hijos y nietos. Los niños que habían crecido en extremo privilegio, de repente se encontraban en circunstancias muy diferentes. Algunos tuvieron que retirarse de universidades de élite, porque sus padres ya no podían pagar la matrícula. Otros vieron cómo se vendían sus hogares de la infancia en ejecuciones hipotecarias. Muchos tuvieron que ajustarse a estilos de vida de clase media o incluso de clase trabajadora, un cambio dramático de las mansiones y el lujo que habían conocido. Para algunos de estos jóvenes, miembros de la familia, la experiencia fue en última instancia positiva, forzándolos a desarrollar independencia, ética de trabajo y habilidades que nunca habrían desarrollado si la riqueza familiar hubiera continuado. Pero para otros fue traumático, dejándolos con resentimiento hacia sus padres y abuelos que habían desperdiciado el legado familiar. La destrucción de la fortuna Stroh no fue el resultado de un solo error o mala decisión. Fue el resultado de múltiples fallas que se reforzaron entre sí durante décadas. Para entender completamente qué salió mal, necesitamos examinar los factores en múltiples niveles: empresarial, familiar y personal. Errores a nivel empresarial. 1. Estrategia de adquisición fundamentalmente defectuosa. La decisión de Peter Stroh de intentar crecer mediante adquisiciones apalancadas de cervecerías en problemas fue el error estratégico central. Esta estrategia podría haber funcionado en algunas industrias, pero la industria cervecera de los años 80 y 90 se estaba consolidando rápidamente en un oligopolio donde solo los jugadores más grandes con los bolsillos más profundos podían sobrevivir. Stroh estaba tratando de competir con Anheuser-Busch, que tenía el respaldo de una de las familias más ricas del mundo, y Miller, que era propiedad de Philip Morris, un gigante tabacalero con recursos prácticamente ilimitados. No había forma de que Stroh, incluso con adquisiciones agresivas, pudiera igualar los recursos de estos competidores. 2. Apalancamiento excesivo. El uso de deuda masiva para financiar las adquisiciones dejó a Stroh con una carga de interés que consumía capital que debería haber sido invertido en marketing, modernización y desarrollo de productos. La deuda eliminó la flexibilidad financiera de la empresa, haciendo imposible capear las inevitables crisis económicas o responder ágilmente a los cambios del mercado. 3. Problemas de integración. Stroh subestimó dramáticamente cuán difícil sería integrar múltiples cervecerías con diferentes culturas corporativas, sistemas de producción, redes de distribución y bases de empleados. La empresa nunca logró realizar las sinergias prometidas de las adquisiciones. 4. Falta de diferenciación de marca. En un mercado cada vez más competitivo,
Las marcas de Stroh no ofrecían una propuesta de valor lo suficientemente distintiva. No eran lo suficientemente premium para competir con las importaciones o las cervezas artesanales emergentes, pero tampoco eran lo suficientemente baratas para competir en precio con los gigantes de producción masiva. 5. Falla en innovar. Mientras la industria evolucionaba con nuevos productos, cervezas ligeras, cervezas ice, hard seltzers, etc., Stroh era principalmente reactiva en lugar de innovadora. Seguía tendencias en lugar de establecerlas. Errores a nivel familiar. 1. Falta de planificación de sucesión. Las generaciones anteriores de Stroh no prepararon adecuadamente a sus herederos para la administración de la empresa o la gestión de riqueza. Los niños crecieron en privilegio, pero sin educación sobre responsabilidad financiera, operaciones comerciales o los sacrificios que construyeron la fortuna familiar. 2. Estructura de gobierno inadecuada. A medida que la familia crecía, la estructura de gobierno corporativo no evolucionó para manejar la complejidad de múltiples generaciones con intereses divergentes. No había mecanismos claros para resolver disputas, tomar decisiones estratégicas o equilibrar las necesidades de diferentes grupos de accionistas. 3. Mentalidad de derecho. Muchos herederos desarrollaron un sentido de derecho a la riqueza familiar sin una comprensión correspondiente de la responsabilidad de preservarla. Veían los dividendos de la empresa como su derecho de nacimiento para gastar como quisieran, no como capital que necesitaba ser administrado cuidadosamente. 4. Falta de unidad familiar. A diferencia de algunas familias empresariales, exitosas que mantienen una fuerte cohesión y valores compartidos a través de generaciones, la familia Stroh se fragmentó. Las diferentes ramas de la familia desarrollaron prioridades diferentes, y no había un sentido compartido de misión o propósito que mantuviera a todos alineados. 5. Extracción excesiva de capital. Incluso cuando la empresa estaba luchando, la familia continuaba exigiendo dividendos sustanciales. Esto drenó capital que la empresa, desesperadamente, necesitaba para inversiones, creando un círculo vicioso, donde la falta de inversión llevaba a un rendimiento más pobre, lo que llevaba a más presión por dividendos. Errores a nivel personal. 1. Analfabetismo financiero. Muchos herederos Stroh carecían de conocimientos financieros básicos. No entendían conceptos fundamentales como tasas de retiro sostenibles, diversificación de activos o la diferencia entre capital y rendimiento. Esta ignorancia los hizo vulnerables a malas decisiones y asesores depredadores. 2. Gasto insostenible. Los herederos que habían crecido en extremo lujo continuaron gastando a esos niveles incluso cuando sus recursos financieros ya no lo soportaban. Vivían como si los buenos tiempos nunca terminarían, sin ajustar sus estilos de vida a su nueva realidad financiera. 3. Malas decisiones de inversión. Una combinación de exceso de confianza, falta de debida diligencia y mala orientación llevó a muchos herederos a hacer inversiones terribles. Perseguían rendimientos altos sin entender los riesgos, invertían en negocios que no entendían y confiaban en personas que no deberían haber confiado. 4. Uso de apalancamiento personal. Algunos herederos, acostumbrados a vivir más allá de sus medios, pidieron prestado extensamente contra sus activos. Cuando esas inversiones fallaron o los valores de los activos cayeron, se encontraron con deudas que no podían pagar. 5. Falta de propósito. Muchos herederos nunca desarrollaron un sentido de propósito o identidad más allá de ser un Stroh. Cuando la riqueza y el estatus que venían con ese nombre desaparecieron, se encontraron a la deriva, sin las habilidades, la educación o la motivación para construir vidas significativas. Para entender completamente el fracaso de Stroh, es útil compararlo con otras familias empresariales que enfrentaron desafíos similares, pero tuvieron resultados diferentes. Familias que tuvieron éxito. Los Coors. La familia Coors también. Operaba una cervecería regional que enfrentó los mismos desafíos de consolidación de la industria que Stroh. Pero los Coors tomaron decisiones estratégicas diferentes. En lugar de adquisiciones apalancadas agresivas,
crecieron más orgánicamente y finalmente se fusionaron con Molson en 2005, creando Molson Coors. La familia Coors mantuvo una participación significativa y continúa siendo muy rica hoy. La diferencia clave: los Coors fueron más conservadores financieramente, mantuvieron un mejor control de costos y estuvieron dispuestos a ceder control mediante una fusión en lugar de tratar de mantenerse independientes hasta el amargo final. Los Bush, Anheuser-Busch. La familia Bush construyó Anheuser-Busch en el gigante cervecero dominante en Estados Unidos. Aunque finalmente vendieron la empresa InBev en 2008, lo hicieron desde una posición de fortaleza, no de desesperación. La familia recibió miles de millones en la venta y sigue siendo extremadamente rica. La diferencia clave: los Bush invirtieron agresivamente en marketing y distribución, construyendo marcas dominantes. También mantuvieron disciplina financiera, evitando el apalancamiento excesivo que destruyó a Stroh. Los Marriott. La familia Marriott construyó un imperio hotelero que ha durado generaciones. Han navegado exitosamente las transiciones generacionales, manteniendo la cohesión familiar mientras crecían el negocio. La diferencia clave: los Marriott establecieron estructuras de gobierno familiar sólidas, educaron a las generaciones más jóvenes sobre responsabilidad empresarial y mantuvieron una cultura familiar fuerte centrada en valores compartidos. Familias que fracasaron. Los Pulitzer. La familia Pulitzer construyó un imperio de periódicos que finalmente se vendió y la riqueza familiar se disipó a través de generaciones. Como los Stroh, sufrieron de fragmentación familiar, gasto excesivo y falta de preparación de herederos. Los Vanderbilt. Una de las familias más ricas de la historia estadounidense, los Vanderbilt vieron su fortuna completamente evaporarse en 3 generaciones. El gasto extravagante, la falta de educación financiera de los herederos y la falta de reinversión en negocios productivos destruyeron la riqueza. Los Hartford, A y P. La familia Hartford construyó A y P en la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos. Pero la falta de adaptación a los mercados cambiantes, combinada con conflictos familiares y mala gestión, llevó al colapso de la empresa y la pérdida de la fortuna familiar. Patrones comunes de fracaso. Comparando Stroh con estas otras familias fallidas, emergen patrones comunes. 1. Falla en adaptarse. Las familias que fracasan a menudo se aferran a modelos de negocio obsoletos demasiado tiempo. 2. Fragmentación familiar. A medida que las familias crecen, sin estructuras de gobierno fuertes, se fragmentan en facciones conflictivas. 3. Falta de educación de herederos. Los herederos que crecen en riqueza sin aprender responsabilidad financiera. Rara vez preservan esa riqueza. 4. Gasto excesivo. Vivir más allá de los medios sostenibles eventualmente destruye incluso las fortunas más grandes. 5. Malas decisiones estratégicas. Decisiones empresariales, impulsadas por ego o pánico, en lugar de análisis racional, a menudo aceleran el declive. Más allá de los errores financieros y empresariales específicos, la historia de Stroh ilustra los desafíos psicológicos profundos que enfrentan los herederos de gran riqueza. El problema de la motivación. Los psicólogos que estudian a los herederos de riqueza han identificado lo que llaman afluenza, un conjunto de problemas psicológicos asociados con crecer en extremo privilegio. Uno de los problemas centrales es la falta de motivación intrínseca. Cuando todas tus necesidades materiales están satisfechas desde el nacimiento, cuando nunca has tenido que trabajar para nada, cuando el éxito financiero está garantizado, independientemente de tus esfuerzos, ¿dónde encuentras motivación y propósito? Muchos herederos Stroh lucharon con esto. Algunos nunca desarrollaron carreras significativas o persiguieron pasiones porque no tenían que hacerlo. Otros intentaron iniciar negocios o proyectos, pero sin la disciplina que viene de necesitar tener éxito, estos esfuerzos a menudo fracasaban. La investigación muestra que los humanos necesitan desafíos, necesitan trabajar hacia metas, necesitan sentir que sus esfuerzos importan. La riqueza heredada puede eliminar estos elementos esenciales de la vida humana, dejando a los herederos sintiéndose vacíos y sin propósito,
a pesar de su privilegio material. La culpa del sobreviviente y el síndrome del impostor. Algunos herederos de riqueza experimentan culpa por su privilegio no ganado, especialmente cuando ven a otros luchando. Esta culpa puede manifestarse de maneras destructivas: gasto compulsivo o regalos como una forma de expiar la culpa, sabotaje de la propia riqueza porque se siente inmerecida, evitación de la gestión financiera responsable porque se siente incómodo con la riqueza, relaciones disfuncionales con personas que los explotan financieramente. Otros herederos experimentan el síndrome del impostor, la sensación de que no merecen su riqueza y que serán descubiertos como no siendo realmente especiales o talentosos. Esto puede llevar a comportamientos de compensación excesiva, como inversiones arriesgadas para probar su valía empresarial.